Pocos artistas han sido tan adorados y tan incomprendidos como Enrique Bunbury. Antes de convertirse en un ídolo de masas, fue un niño introspectivo, solitario, que pasaba horas escuchando vinilos en su cuarto, soñando con mundos que solo existían en su cabeza. Nadie imaginaba que ese niño zaragozano estaba destinado a marcar la historia de la música en español. Con Héroes del Silencio conquistó Europa y América, llenó estadios, creó himnos generacionales. Pero también empezó a pagar un precio que lo consumiría por dentro. Detrás del personaje provocador y magnético había un hombre roto por dentro, peleando en silencio contra la fama, el amor, las expectativas y su propio cuerpo. Vivió romances apasionados, rupturas dolorosas, traiciones y una batalla médica que lo obligó a enfrentar su mayor miedo, perder la voz. Y cuando el mundo creía que lo había visto todo, Bunbury decidió desaparecer de los escenarios en el momento más inesperado. Pero esta no es solo la historia de una estrella de rock, es la historia de un hombre que se cayó 1000 veces y se levantó con más fuerza, de un artista que, incluso cuando todo parecía perdido, siguió creando desde el dolor, de un padre que aprendió a vivir fuera del escenario y de una leyenda que jamás necesitó aprobación para dejar huella. Prepárate para descubrir la vida real detrás del mito. Lo que nunca se contó, lo que se susurraba en los pasillos de la industria, lo que Bunbury transformó en arte, silencio y eternidad. ¿Qué destacarías de Enrique Bunbury? Es hora de que compartas tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestro contenido diario y compartir este video. Nació en medio de un país en plena transición, en una familia aparentemente normal, en una ciudad donde todo parecía predecible. Pero Enrique Ortiz de Landázuri y Zardú nunca fue un niño normal. Mientras otros soñaban con ser médicos o futbolistas, él construía castillos en su mente al ritmo de vinilos que giraban como oráculos en el salón familiar. Desde muy joven, una sombra de introspección lo cubría, como si adivinara que el destino le tenía reservado un camino muy distinto al de los demás. No buscaba destacar, no lo necesitaba. Bastaba con que hablara, que cantara, que mirara. Había algo en su voz, algo en su manera de habitar el silencio, que hipnotizaba. Zaragoza lo vio crecer sin saber que incubaba a uno de los artistas más enigmáticos y provocadores de la música en español. Criado entre hermanos mayores con los que no siempre compartía la misma sintonía emocional, Bunbury encontró refugio en el sonido. La música no solo fue su entretenimiento, fue su escape, su consuelo, su arma. A los 13 años, mientras otros adolescentes comenzaban a definirse por las modas escolares, Enrique se dejaba conquistar por los acordes de David Bowie, por la rebelión sónica de The Clash, por el grito de libertad del punk y el manto oscuro del post-punk. No tardó en darse cuenta. Aquello no era solo admiración, era una llamada. Su primer contacto real con la música fue visceral. Con Zumo de Vidrio dio sus primeros pasos en el mundo de las bandas. Y aunque su paso fue fugaz, la experiencia le confirmó que el escenario era su hábitat natural. Su carisma, incluso en su juventud, eclipsaba. Su presencia en escena no era casual, no era forzada, era una fuerza de la naturaleza. Lo mismo sucedió en Apocalipsis y Niños del Brasil. Cada grupo fue una piel que se quitaba para seguir mutando. Y entonces, como un presagio inevitable, llegó Héroes del Silencio. Nadie imaginó que aquel bajista silencioso terminaría tomando el micrófono y escribiendo una historia legendaria. Pero cuando el vocalista original abandonó el grupo, Enrique dio un paso al frente y nada volvió a ser igual. Su voz, esa mezcla de melancolía, rebeldía y misterio, se convirtió en el alma de la banda. El público no lo eligió, él los atrapó. La Zaragoza de los años 80 bullía con una efervescencia cultural que parecía empujar a Bunbury al abismo del arte. En cada bar, en cada ensayo, en cada canción, él iba cincelando un personaje y una identidad que ya no podrían separarse. Bunbury, el nombre que eligió inspirándose en la obra de Oscar Wilde, ya no era un seudónimo, era una declaración. No era Enrique el que subía al escenario. Era alguien más grande, más oscuro, más libre. Pero mientras su magnetismo comenzaba a crecer,
La vida fuera del escenario era otra. Trabajos duros, jornadas interminables como repartidor o empleado de imprenta, le recordaban que el éxito no llegaría regalado. Había que sangrarlo. Había que ganárselo con cada gota de sudor. Y Enrique lo hizo. Cada acorde, cada ensayo, cada canción compuesta en soledad eran pasos hacia una transformación imparable. En lo íntimo, la juventud de Bunbury estuvo marcada por relaciones que lo modelaron emocionalmente. Amores adolescentes, sí, pero no por eso menos intensos. Sus letras comenzaron a llenarse de mujeres etéreas, de ausencias dolorosas, de amores que ya parecían haber ardido. En su mente, cada beso era un poema, cada despedida una canción. Ya entonces, escribía con el corazón desgarrado. Y así, sin pedir permiso, sin hacer ruido, comenzó a construirse la leyenda. Porque Bunbury no irrumpió en la escena musical. Bunbury emergió como si siempre hubiese estado ahí, esperando el momento adecuado para hablarle al mundo. Cuando Héroes del Silencio lanzó su primer disco, El mar no cesa, en 1988, todo cambió de golpe. Las radios comenzaron a sonar diferente. Las revistas empezaron a hablar de un grupo que no encajaba en la fórmula de moda. Y en el centro de ese huracán estaba él, Enrique Bunbury, con su melena desordenada, sus ojos intensos y una voz que no pedía atención. La exigía. Desde el primer acorde, su presencia escénica era casi mesiánica. No había término medio. Lo amaban o lo odiaban, pero nadie, absolutamente nadie, podía ignorarlo. El disco fue un éxito, sí, pero fue Senderos de Traición el que rompió los esquemas. Con ese segundo álbum, Bunbury y su banda pasaron de ser promesas locales a convertirse en un fenómeno internacional. España se les quedó pequeña. Europa lo recibió con devoción. Alemania, Italia, Francia. Héroes del Silencio arrasaba escenarios como una ola imparable. La intensidad lírica de Bunbury, cargada de metáforas, angustia existencial y romanticismo oscuro, se convirtió en la banda sonora de miles de jóvenes que encontraban en su música un refugio y una revuelta. Pero el precio de ese ascenso fue brutal. Las giras eran maratones sin descanso. El calendario se llenaba de fechas. Los aeropuertos se convertían en hogares provisionales y la soledad empezaba a colarse por las rendijas del éxito. Enrique, que nunca fue amante de los focos mediáticos, comenzó a construir una armadura emocional. La fama, con su brillo venenoso, empezó a consumirlo desde dentro. Cada entrevista se sentía como una invasión. Cada foto, un asalto. Lo que para muchos era un sueño cumplido, para él era un campo de batalla constante. Las tensiones internas en la banda comenzaron a crecer. La relación con Juan Valdivia, guitarrista, y uno de los pilares creativos del grupo, se tensó hasta volverse casi insostenible. Las diferencias artísticas eran solo la punta del iceberg. Egos inflados, decisiones estratégicas, presiones de la discográfica. Todo contribuía al desgaste, pero en medio del caos, Bunbury seguía brillando con una intensidad casi autodestructiva. El espíritu del vino fue la prueba definitiva. Un disco oscuro, complejo, denso, que mostró a un Enrique más introspectivo, más oscuro, más perdido. En lo personal, su relación con Chema Gallego parecía ser el único ancla en medio del torbellino. Ella era su confidente, su compañera de giras, su sombra silenciosa. Pero incluso ese amor, fuerte y profundo, comenzó a resquebrajarse. Las ausencias eran eternas. Las llamadas, cada vez más frías. La presión de estar en el ojo público, la imposibilidad de una vida íntima normal, acabaron por desgastar la relación. La ruptura, silenciosa y sin escándalos, fue uno de los primeros grandes dolores que Enrique no pudo cantar en voz alta, pero que se coló entre líneas en sus canciones. Con cada disco, Héroes del Silencio alcanzaba nuevas cumbres, pero Enrique sentía que se alejaba cada vez más de sí mismo. La imagen del ídolo de masas comenzaba a resultarle ajena, incluso molesta. Y entonces llegó 1996, el final, el anuncio que sacudió a miles de fans. La banda se disolvía, oficialmente por diferencias artísticas. Pero en realidad, era Enrique quien necesitaba liberarse. Ya no podía respirar en ese mundo. Ya no quería ser solo la voz de una banda. Necesitaba reencontrarse. Y para eso,
Tenía que destruirlo todo. Cuando la banda cayó, muchos pensaron que sería el fin de Bunbury, pero estaban equivocados, muy equivocados, porque ese fue en realidad el comienzo de su segunda vida. Cuando Enrique Bunbury anunció su regreso como solista, muchos pensaron que sería una sombra de lo que fue con Héroes del Silencio, pero lo que nadie esperaba era que renaciera como un artista completamente diferente, más provocador, más teatral, más libre y más polémico. La muerte de la banda no fue su final, fue su metamorfosis. Y de esas cenizas surgió un músico que no solo desafiaba al sistema, sino que se desafiaba a sí mismo con cada paso. Su primer trabajo solista, Radical Sonora, en el año 1997, fue un golpe directo al estómago de los puristas. Adiós al rock clásico, bienvenidos los sintetizadores, la electrónica industrial, los ambientes densos y la provocación estilística. Bunbury apareció con un look radicalmente transformado. Ojos delineados, vestimenta oscura, actitud críptica y desafiante. No buscaba aprobación, buscaba romper todo lo anterior. Y lo logró. Las críticas fueron mixtas, pero el mensaje era claro. Enrique no se quedaría cómodo en su zona de confort. Con Pequeño, en 1999, dio otro giro inesperado. Más introspectivo, más cercano al cabaret existencial, con arreglos de vientos, sonidos latinos y una narrativa poética más desnuda. El público comenzó a entender que lo de Bunbury no era una carrera musical, era una constante reinvención. Un artista camaleónico que no tenía miedo de dinamitar su propia obra para reconstruirse desde los escombros. Pero detrás de esa transformación artística se escondía una lucha personal brutal, la presión de mantenerse relevante, el rechazo de parte de los seguidores más nostálgicos de Héroes, y la constante mirada crítica de los medios comenzaron a pesarle. Enrique, a veces, respondía con declaraciones filosas, casi incendiarias. Otras veces, simplemente se encerraba. Se alejaba del ruido. Se protegía detrás de una máscara cada vez más enigmática. En ese tiempo conoció Benedetta Massini, la hija de la legendaria cantante italiana, Mina. Su relación fue un torbellino de glamour, viajes, pasiones y arte. Benedetta se convirtió en musa, en compañera, en cómplice. Juntos formaban una pareja magnética, dos mundos artísticos chocando en un crisol de emociones. Pero el amor entre dos estrellas, cada una con su propio universo, raras veces sobrevive al paso del tiempo. Las giras de Enrique, las obligaciones de Benedetta, los roces de dos egos creativos, todo comenzó a resquebrajar el vínculo. Y un día, sin necesidad de escándalos ni titulares, la historia terminó. Con el alma herida pero el instinto intacto, Bunbury siguió adelante. Los años 2000 fueron una década de exploración intensa. Con Flamingos, El viaje a ninguna parte y Elville Deluxe, Enrique tejió una obra solista monumental. Jugaba con estilos, flirteaba con el mariachi, con el tango, con el rock psicodélico, con el folk americano, con el flamenco. Era un nómada musical, un hombre que se negaba a ser encasillado. Pero el precio seguía siendo alto. Cada álbum era una confesión, cada tour una batalla. La prensa lo acusaba de arrogante, de incomprensible. Los seguidores más antiguos lo tildaban de traidor por alejarse del sonido que lo consagró. Él, sin embargo, se mantenía firme, respondía con música, con letras, con silencios. Enrique no se defendía con palabras. Lo hacía con obras, con gestos, con decisiones. En esa época también llegó Eva Amaral, un romance menos mediático, pero igual de intenso. Ella, figura respetada del pop rock español, y él, el eterno outsider. Se entendían, se admiraban, pero sus caminos, como tantas veces en la vida de Bunbury, tomaron rumbos distintos. Lo personal y lo profesional seguían entrelazados, pero nunca estables. Siempre efímeros, siempre al borde del abismo. Y entonces apareció ella. Jean Girl no solo sería su pareja definitiva, sería su refugio, su aliada creativa, su espejo más íntimo. Con ella no solo encontró estabilidad emocional, encontró paz. Y cuando en 2011 nació su hija Asia, algo se reordenó dentro de Enrique. La paternidad lo desarmó y lo reconstruyó. El hombre que antes vivía para la carretera, ahora empezaba a mirar hacia adentro, a cuidar, a enraizar. Pero el mundo no da tregua. Y el siguiente capítulo de su vida, aunque lleno de arte y logros,
también estaría marcado por sombras nuevas, por crisis más profundas y por un enemigo invisible que pondría en riesgo todo lo que había construido, su propia salud. A simple vista, la carrera de Enrique Bunbury durante la década del 2010 parecía un ascenso sin fisuras. Cada disco era un éxito, cada gira agotaba entradas, cada aparición pública se convertía en noticia. Pero bajo esa superficie de gloria, algo comenzó a resquebrajarse, y no era su carrera, era su cuerpo. Los síntomas fueron silenciosos al principio. Una molestia en la garganta, una fatiga fuera de lo común, una voz que no respondía igual. Enrique, acostumbrado al dolor emocional, no le dio importancia. Siguió adelante. Gira tras gira, disco tras disco. Pero el enemigo era persistente, insidioso. Y cada noche sobre el escenario, aunque lo diera todo, sentía que algo en su interior estaba cambiando, algo que no sabía si podría controlar. Los médicos fueron claros, lo que enfrentaba no era una dolencia pasajera, era una condición crónica, una faringitis severa, acompañada de problemas respiratorios cada vez más incapacitantes. El diagnóstico lo golpeó con más fuerza que cualquier crítica, más duro que cualquier ruptura. Porque por primera vez no era su mente, su corazón lo que estaba en crisis. Era su instrumento, su garganta, su voz. Aquello que lo había hecho leyenda comenzaba a traicionarlo. La presión aumentó. ¿Qué hacer cuando tu herramienta principal se rompe? ¿Cómo enfrentar al público sabiendo que cada canción puede ser la última? Enrique, fiel a su estilo, no quiso victimizarse. Guardó silencio. Siguió tocando, pero la tensión era visible. En algunos conciertos interrumpía las canciones por la tos. En otros, simplemente se forzaba a seguir, dejando la sangre en cada verso. Nadie lo sabía, pero cada noche era una pelea contra el tiempo. Y entonces, en febrero de 2022, llegó la noticia que sacudió a todo su universo de fans. Enrique Bunbury se retiraba de los escenarios. El anuncio fue devastador. Para muchos, impensable, para otros, inevitable. En su comunicado, no hubo dramatismo innecesario, pero sí una verdad que dolía como un puñal. Su cuerpo ya no podía más. No quería defraudar al público. No quería seguir fingiendo. Era hora de parar. Ese retiro forzado marcó el inicio de una nueva etapa. Para Bunbury, fue más que el final de una gira. Fue el fin de una era. El artista que vivía del contacto con su público, que convertía cada concierto en un ritual, se veía ahora obligado al silencio. Un silencio incómodo, casi insoportable, pero también, paradójicamente, liberador. Durante ese tiempo, Enrique se replegó en su mundo íntimo. En su hogar de Los Ángeles, junto a José Guerr y su hija Asia, encontró una nueva rutina. Más tranquila, más humana. Cambió los vuelos intercontinentales por paseos en el jardín, las giras por lecturas, el ruido por el pensamiento. Y en ese entorno silencioso, sin aplausos, sin reflectores, comenzó a reconstruirse. Pero la salud no fue el único desafío. A lo largo de esos años, la figura de Bunbury fue objeto de una serie de controversias que, si bien nunca estallaron en escándalos masivos, sí lo empujaron a una posición de defensa constante. Algunas acusaciones de plagio sobre ciertas composiciones circularon en foros y redes. Eran rumores, comentarios maliciosos, que buscaban cuestionar su integridad artística. Él, sin entrar en batallas públicas innecesarias, dejó que su obra hablara por él. También fue blanco de críticas por parte de aquellos fans que nunca aceptaron del todo su evolución artística. Los puristas de Héroes del Silencio, incapaces de abrazar sus exploraciones sonoras en solitario, lo atacaban con una nostalgia tóxica. Lo querían estático, predecible. Y Enrique, que siempre había sido un alquimista musical, les respondió de la única forma que sabe, siendo libre, reinventándose, desafiando toda expectativa. Y mientras afuera se tejían narrativas, dentro de sí mismo, Bunbury se enfrentaba a otro monstruo, la duda. ¿Qué quedaría de él si no podía volver a cantar en vivo? ¿Qué parte de su identidad estaba ligada irremediablemente al escenario? Las preguntas lo acosaban, pero también lo empujaban a nuevas búsquedas. También redefinió sus relaciones. Con su esposa, el vínculo se hizo más profundo, más real. Con su hija,
Encontró tiempo para ser no solo padre, sino maestro, compañero, presencia constante. Con sus propios demonios, pactó una tregua. Ya no era el rockstar desbordado por los excesos. Era un hombre mirando de frente sus límites. Y en ese repliegue, en ese silencio inesperado, comenzó a gestarse el siguiente capítulo. Porque si algo ha demostrado Enrique Bunbury a lo largo de su vida, es que cada caída es solo una antesala para su próxima resurrección. El silencio al que Enrique Bunbury se vio obligado no fue una tumba. Fue un útero, un espacio fértil desde donde renacer con nuevas formas, nuevos lenguajes y una mirada diferente sobre la vida y el arte. El retiro de los escenarios no significó el retiro de su espíritu. Su creatividad, lejos de extinguirse, mutó, cambió de trinchera, y lo hizo con la misma intensidad con la que había vivido cada una de sus etapas. En ese estado de reclusión parcial, Enrique comenzó a escribir como nunca. Letras, reflexiones, ideas, conceptos. Ya no estaba condicionado por los tiempos de una gira, por la presión de los productores, por la ansiedad del aplauso inmediato. Estaba solo con su mente. Y su mente, como siempre, era un volcán en erupción. El resultado de ese proceso interior fue Greta Garbo, 2023. Un álbum inesperado, íntimo, lleno de simbolismo y madurez emocional. Grabado en medio de la incertidumbre sobre su futuro, fue su forma de gritar sin voz, de cantar desde la herida. Cada canción era un testimonio, un mapa emocional de un hombre que ya no tenía nada que demostrar, pero aún mucho que decir. El título, evocador, hablaba de una figura que también se retiró en lo más alto, y que, como él, entendió que a veces el arte necesita del silencio para sobrevivir. Este disco fue bien recibido por crítica y público, pero más allá del éxito comercial, marcó una nueva etapa en su legado, la del artista que trasciende el escenario, que puede existir y ser relevante sin subirse a una tarima. Enrique, desde su refugio en Los Ángeles, comenzó a construir una obra más introspectiva, más filosófica, más esencial. Su casa, lejos del ruido de la prensa española y mexicana, se convirtió en una especie de santuario creativo. José Girl, su esposa, fue más que su compañera, fue su colaboradora artística, su ojo externo, su guardiana emocional. Ella documentaba su vida diaria, su evolución estética, sus cambios internos. Juntos tejieron una nueva narrativa visual, donde la imagen de Bunbury no era la del ídolo inalcanzable, sino la del ser humano que se enfrenta a la vulnerabilidad con dignidad y fuerza. Su hija Asia fue otra pieza clave en esta transformación. La paternidad, que al principio fue un golpe de ternura, se convirtió con los años en un ancla, en una brújula moral. Enrique dejó de ser el hombre que huía del mundo para convertirse en alguien que, por primera vez, quería permanecer. Quería ser testigo del crecimiento de su hija, estar ahí, no solo como padre, sino como guía. En ella veía el futuro, y en ese futuro, él ya no era el protagonista, sino un faro. En entrevistas esporádicas, más profundas que promocionales, comenzó a compartir pensamientos que evidenciaban su evolución. Hablaba de salud mental, de los peligros del ego, de la espiritualidad como refugio. Ya no usaba palabras para provocar, sino para conectar. Hablaba de su dieta, de su alejamiento del alcohol, de su nueva forma de ver el cuerpo como un templo al que había descuidado por años. Ya no era el Bunbury desafiante de los 90, era otro, más sabio, más consciente, y por eso mismo, más fuerte. Y sin embargo, a pesar de esa aparente calma, la leyenda seguía latiendo, el mito no se apagaba. En cada rincón de habla hispana, su nombre seguía generando respeto, pasión, nostalgia. Su legado era estudiado, revisitado, imitado. En redes sociales, nuevas generaciones descubrían sus canciones y encontraban en ellas respuestas a preguntas que aún no sabían formular. Bunbury, sin estar presente, seguía estando en todas partes. Pero esa relevancia no era producto de campañas publicitarias. Era el resultado de años de coherencia, de arte visceral, de lealtad a sí mismo. Enrique había construido algo que pocos artistas logran, una carrera sin concesiones. Y eso, en un mundo cada vez más regido por algoritmos y tendencias, lo convertía en un ser raro, en un último romántico, en un testimonio viviente de que el arte, cuando nace del alma, sobrevive a todo. Incluso al silencio.
La pregunta ahora era otra. Ya no era si Enrique volvería a los escenarios. La pregunta era, ¿cuál sería su próxima forma de manifestarse? Porque si algo había demostrado con creces, es que Bunbury no necesitaba un micrófono para ser escuchado. A sus 56 años, Enrique Bunbury ha llegado a una etapa que muy pocos artistas alcanzan, la de vivir en paz con su propio mito. Desde su residencia en Los Ángeles, rodeado de árboles, libros, discos y la risa de su hija, observa el mundo con una mezcla de distancia, ironía y agradecimiento. No hay rencor. No hay rencor. Solo un artista que, tras sobrevivir a sí mismo, ha elegido seguir creando desde otro lugar. Su vida actual transcurre lejos del escándalo, pero no por falta de interés mediático. Es él quien ha aprendido a administrar el misterio, a dosificar las apariciones, a preservar lo sagrado de su intimidad. Sus redes sociales son una prolongación de su mente, sobrias, elegantes, contundentes. Habla cuando tiene algo que decir, publica cuando tiene algo que mostrar. Ya no compite con nadie. Su única carrera es con el tiempo. Musicalmente sigue componiendo. No lo hace por contrato, ni por obligación, sino por necesidad. La música, para Enrique, es todavía una forma de respirar. Pero ya no busca llenar estadios. Ya no le interesa la euforia masiva. Ahora prefiere los discos conceptuales, las letras que duelen en silencio, las canciones que son confesiones disfrazadas. Su obra reciente, como Greta Garbo, es un testamento emocional. No grita, no exige, pero permanece. Su influencia cultural es innegable. Cada año, nuevas bandas citan a Bunbury como una referencia. Su estilo, su estética, su actitud frente a la industria se han convertido en un modelo para toda una generación de músicos que ven en él a un faro en medio del caos. No es solo un cantante, es un símbolo, un testigo de cómo se puede resistir al desgaste de la fama sin vender el alma. Y sin embargo, su verdadero legado va más allá de lo musical. Bunbury es un emblema de la reinvención, un artista que se ha permitido morir y renacer cuantas veces ha sido necesario, que ha afrontado enfermedades, rupturas, crisis creativas y las ha transformado en belleza, que ha vivido romances públicos y también pérdidas silenciosas, que ha enfrentado críticas devastadoras y ovaciones apoteósicas, y que en ambas ha sabido mantenerse fiel a sí mismo. Sus lecciones son claras. No hay arte verdadero sin riesgo, no hay evolución sin ruptura, no hay paz sin lucha interna. Bunbury nos enseñó que un artista no debe complacer, sino confrontar. Que no se trata de permanecer en la cima, sino de saber cuándo bajarse del escenario con dignidad. Que la autenticidad es más importante que la aprobación. Hoy, muchos siguen esperando su regreso a los escenarios. Otros simplemente agradecen su presencia, aún en la distancia. Porque mientras Enrique respire, el arte seguirá saliendo de él, en forma de canción, de palabra, de imagen. Lo importante es que sigue ahí, y así, entre luces y sombras, Enrique Bunbury se ha convertido en algo más que un músico. Es un símbolo de resistencia, de transformación, de verdad. Una leyenda viva, porque algunos artistas conquistan el mundo. Él conquistó el alma de una generación. Atención, no te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.